Soy Astrid Toscano y esto es Hablemos de Verdad. Hoy vamos a conversar sobre la frontera colombo-venezolana. Y las dinámicas del conflicto armado en esta zona. ¿Qué es la frontera? La frontera y lo que pasa en estos 750 kilómetros cuadrados, desde el norte de Santander hasta Arauca, es uno de los temas de investigación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Buscamos entender cuáles son los factores de persistencia del conflicto, es decir, por qué los colombianos nos hemos matado por décadas y décadas. Hola mis queridos televidentes, mi nombre es Josué Jaramillo y los estaré acompañando en este recorrido de esclarecimiento y verdad junto a la bella Astrid. Pero Astrid, antes vamos a mostrarle a los televidentes qué es la Comisión de la Verdad en este pequeño video que hemos preparado para ustedes. En el marco del acuerdo final para la terminación del conflicto armado suscrito entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, para contribuir a la construcción de la verdad de lo ocurrido, la promoción de la convivencia en los territorios y el reconocimiento de graves violaciones de los derechos humanos que se han cometido a lo largo del conflicto armado en el país. Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión adelanta procesos de escucha a víctimas, diferentes actores y sectores que han participado o promovido el conflicto armado, buscando contribuir un relato de país que movilice en la sociedad la comprensión de lo ocurrido y las recomendaciones para que no se repita. En este sentido, la Comisión viene desarrollando espacios de diálogo que permitan profundizar en las afectaciones del conflicto armado, especialmente en los territorios en donde la guerra continúa y donde las afectaciones a la población son permanentes, como la región del Catatumbo. Bueno, podemos decir que la Comisión de la Verdad busca esclarecer las verdades del conflicto, que los colombianos aceptemos lo sucedido, que los responsables reconozcan lo que hicieron y que las víctimas puedan entender las buenas experiencias de resistencia y convivencia. Y todo esto para buscar los caminos de la no repetición. Es decir, la Comisión está construyendo un puente para lograr una transición a una Colombia en paz. La tarea es profunda e histórica, pero volvamos al tema de este programa, la frontera. Para entender lo que pasa en la zona y su conflicto armado, empecemos por una pregunta. ¿Qué es la frontera? Bueno, cuando me hablan de frontera, yo me imagino como un límite, pero siempre nos han enseñado que va acompañado como de, siempre lo asociamos a un límite geográfico. Bueno, para mí la frontera simplemente es una línea que separa a dos países. Para mí es una línea invisible que simplemente, como dicen, divide un país del otro. En el caso de nosotros, como ejemplo sería Arauca, el Amparo. Yo no lo veo como esa línea que con el debido respeto le pido a mi compañero que... Ya no solamente la apuntemos que tiene una frontera solamente como limitar un registro geográfico, sino también costumbres, culturas. No lo vemos como un río que divide países, sino como otra región, otro territorio que también hace parte de lo nuestro. Para quienes viven en el territorio, la frontera es una zona que comparten dos o más pueblos, con unas dinámicas de intercambio permanente, cultural, económico, social y político. Quienes viven fuera del territorio entienden la frontera como una línea que divide dos países, con diferencias políticas para los de aquí y los de allá. Hay otros que imaginan la frontera como un par de puentes que se cierran y se abren. Para los pueblos indígenas, las fronteras no existen. Es decir, una es la frontera para la gente que vive en el territorio, en la frontera. Otra es para los del centro del país. Otra es la frontera para los internacionalistas y una distinta es para los pueblos indígenas. Parece ser que la frontera, como la verdad, no es una sola, depende desde dónde la miramos. La frontera no solamente es una línea que separa, también es un territorio intermedio en el que
hay legalidades e ilegalidades. La frontera muchas veces cumple una función de retaguardia o de control del territorio también. Es un lugar de paso de muchas cosas, de tráficos y de intercambios, y también es una parte del tejido social de una sociedad muchas veces que tiene una relación entre Colombia y Venezuela más allá de los estados, ¿no? Hay relaciones familiares, sociales, comunitarias y dinámicas colectivas que es muy importante entender para entender ese país extendido. ¿Y eso qué tiene que ver con el conflicto armado? Más aún, ¿cuáles son las dinámicas del conflicto armado en la frontera? La dinámica de los actores armados se ha ido, digamos, trasladando a esa zona fronteriza de manera muy especial y de manera muy, muy fuerte. Lo hemos visto en La Guajira, tanto desde las épocas de la bonanza de la marimba, con el fenómeno paramilitar, lo hemos visto en el norte de Santander muy fuerte, todos los grupos que han hecho presencia allí, tanto paramilitares como guerrilleros, han transgredido las fronteras, han estado moviéndose un poco oportunistamente de un lado a otro. Lo mismo Arauca. Los municipios de frontera han sido estigmatizados por la violencia de los grupos armados que han vivido por décadas. Sin embargo, los investigadores, expertos y organizaciones explican que los grupos armados, legales e ilegales, no son la causa del conflicto armado, pero lo han sostenido militarmente. Tal vez tenemos 40 años, 35, 40 años de presencia armada en la región. Algunos con un carácter estratégico de desarrollo de sus proyectos de guerra de guerrillas, como ha sido inicialmente el ELN, más tarde el EPL y luego las FARC. Todos con una presencia importante en el norte de Santander y siempre muy atentos a utilizar la frontera para sus intereses. Luego vino el tema del narcotráfico. El narcotráfico llegó antes que las autodefensas. En la década, final de la década del 90, la presencia de autodefensa lo que hizo fue potenciar el narcotráfico en el departamento y convirtió a Venezuela como una de las grandes estrategias de comercialización de la pasta de hoja de coca. Esto lo hizo las autodefensas. Y luego, hasta del 2005 para acá, hemos vivido de manera permanente la presencia de distintas estructuras ilegales, lo que en algún momento el gobierno nacional llamó bandas emergentes, luego bandas criminales y ahora grupos armados delictivos. Los grupos paramilitares y de autodefensas llegaron a la zona en los años 90 y su mayor punto de control territorial y violencia fue en los primeros años del 2000. Esto acabó con la desmovilización de los bloques vencedores, Catatumbo y Fronteras. Entre 2006 y 2010, en Arauca, las guerrillas de las FARC y el ELN se enfrentaron por el control territorial del departamento. Las modalidades de control que se presentan por parte de los grupos armados como las FARC y el ELN han marcado esta habilidad y han limitado el tránsito de las personas en estos territorios, como es el caso de los secuestros, como es el caso del contrabando de gasolina, el tráfico de personas, el contrabando de ganado y las extorsiones hacia los ganaderos, empresarios y agricultores para el famoso pago de la vacuna. Asimismo, también se presentan las rutas del narcotráfico que históricamente han marcado Arauca y que se han ido transformando de acuerdo a la dejación de cultivos, pero que siguen en el territorio. Estos son situaciones que se han presentado, pero que también marcan y que continúan y que generan persistencia del conflicto armado y fortalecimiento en estas zonas para que los grupos armados mantengan el control. Hasta el momento hemos hablado de una línea que divide o une a dos países, 2 departamentos en Colombia, 2 estados en Venezuela, 14 municipios colombianos y más de 500,000 de personas. ¿Qué pensarían si les digo que a estas dinámicas políticas, económicas y de migración hay que sumarles la presencia de pueblos que no creen que exista la frontera? El término conflicto para nosotros como tal, culturalmente y cosmogónicamente no existe. Para nosotros es importante el tema del esclarecimiento de los hechos o lo que concierne el tema de la verdad.
porque territorialmente el pueblo guarí necesita que el territorio sea saneado, ¿sí? Espiritualmente. Primero, cuando hablo saneado espiritualmente estamos hablando de fosas comunes, personas que fueron enterradas en esos sitios, ¿sí? Estos son los procesos que más que nosotros necesitamos. Bueno, les cuento que los pueblos indígenas le pidieron a la comisión que investigara el conflicto desde que las petroleras llegaron al territorio, con permiso y apoyo del Estado. Pues a la par llegaron grupos armados, legales e ilegales. Limitaron su tránsito y los dejaron en medio de un conflicto que no les pertenece, pero que sí está en su territorio. Estamos hablando de nuestro territorio, o sea, en nuestra casa. Lo que pasa es que nosotros ya no nos podemos desplazar más para otro lado, porque no tenemos más para dónde ir. Esa ha sido la gran resistencia. Y la resistencia también consiste en que tenemos una cultura milenaria, con una tradición milenaria y con unas prácticas milenarias. Y eso nos ha hecho pervivir en esos territorios. Para la población de la frontera, el tránsito entre un país y el otro es algo natural y cotidiano, pero en los momentos más duros del conflicto armado nos hemos visto obligados a cruzar la frontera y no poder volver. Y si bien el desplazamiento interno ha sido muy estudiado y ha sido visibilizado desde hace muchos años, el exilio y ese desplazamiento transfronterizo, tener que buscar protección internacional en otro país, pues es un hecho invisible desde hace décadas en el país, ¿no? Y sin embargo ha habido muchos movimientos pues de los dos lados. Los desplazamientos transfronterizos entre Colombia y Venezuela no son nada nuevo. Llevan más de un siglo. Sin embargo, en la violencia bipartidista entre los años 50 y 60 hubo una gran cantidad de colombianos que se tuvieron que desplazar hacia el territorio venezolano. En los años 80 se repitió una fuerte ola de colombianos que se tuvieron que refugiar en el vecino país, especialmente militantes de la UP y partidos no tradicionales que tuvieron que cruzar la frontera para proteger la vida de sus familias y la de ellos mismos. El desplazamiento se volvió a repetir a finales de los 90 y a principios del 2000 por consecuencia de la violencia paramilitar. En Arauca se volvieron a repetir estos pasos de frontera en el 2006 y en el 2010 por disputas en el territorio entre las guerrillas de las FARC y el ELN, lo que dejaron pueblos totalmente deshabitados como pueblos fantasmas. En la dinámica de migración, del fenómeno migratorio o en la categoría de refugio, y esto se da por dos razones. Estos son desplazamientos que tienen su origen en la necesidad de salvaguardar vida, integridad y seguridad en razón de una amenaza directa relacionada con el conflicto armado, que por el contexto territorial se dan como un desplazamiento hacia el territorio venezolano, partiendo de que el territorio venezolano puede brindar ciertas garantías para esos derechos de vida, integridad y seguridad de esta población víctima, y con la expectativa de poder retornar al territorio colombiano. Por eso sabemos que 8.500 o 9.000 de esas personas tuvieron el estatuto de refugiado, pero otras muchas sí quedaron como trabajadores, con una cédula venezolana, ¿no? Que un estatus binacional para quedarse allá, pero hemos sabido muy poco de lo que les pasó, de las consecuencias que eso ha tenido, de las historias que se llevaron sobre ese desplazamiento forzado transfronterizo. En los últimos 15 años han sido los venezolanos los que principalmente han cruzado la frontera. Sin embargo, se podría decir que esta no es una migración meramente venezolana, sino más bien colombo-venezolana, pues son las víctimas que huyeron de la violencia y los hijos y nietos de los colombianos que migraron los que están regresando al país. Algunos registrados en las cifras oficiales, otros no. Los colombianos hemos cruzado forzosamente la frontera a raíz del conflicto, pero también cruzamos porque están nuestros familiares, nuestros allegados en el otro lado del territorio. Y también porque hay unas dinámicas culturales y unas dinámicas económicas extendidas, sin limitaciones, sin una línea de frontera que las caracterice. En la frontera hay una economía legal y una ilegal, y las dos han incidido en el conflicto de la zona. En la economía legal encontramos la industria del petróleo,
la minería, la ganadería y en los últimos años ha aumentado los cultivos de palma. En la economía ilegal está el narcotráfico, los cultivos de coca, el tráfico de armas, de gasolina y de personas, además del contrabando en general. El contrabando es un fenómeno histórico en la zona de frontera. Colombia colinda con el país que tenía la gasolina más barata de todo el mundo, y eso implicaba que economías como el contrabando de gasolina y otros contrabandos de alimentos y otros más fuesen parte de la geografía fronteriza, y al lado de esa dinámica de contrabando, que es un delito, se hacen conexos otros crímenes mucho más graves que tienen que ver también con acciones violentas contra las comunidades. Obviamente se hicieron presentes en la frontera hechos mucho más complejos de dirimir, que configuran grupos más violentos que hacen presencia en estos territorios y que ponen en riesgo también la integridad de las personas. El gran contrabando, como lo hemos denominado nosotros, y el narcotráfico que genera los carteles colombianos y los cultivos de hoja de coca sembrados, desafortunadamente en nuestro territorio, hacen de que la frontera sea una frontera apetecida. 41.000 hectáreas de coca que producen actualmente un poco más de 100.000 kilos de coca es apetecido por cualquiera. Y las actividades de contrabando 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso con la frontera cerrada como está actualmente desde 2015, pero que el gran contrabando no para. Sin embargo, se podría decir que esta no es... Espera, Astrid, por favor, déjame respirar un momento, es mucha información para procesar. Dale, continuemos. La relación entre Colombia y Venezuela va más allá de lo que sucede directamente en el territorio y alcanza niveles nacionales e internacionales que no se alcanzan a notar acá en la frontera. Venezuela en muchos momentos ha sido un papel estratégico para los diálogos de paz y para la búsqueda de la paz en Colombia. Yo quiero recordar que en Caracas, en el año 92 quizás, se iniciaron los diálogos entre las FARC, el ELN, en aquella época lo que quedaba del EPL y el gobierno. Esos diálogos luego se trasladaron a México, a Tlaxcala, y ese fue un primer momento importante. Luego tuvimos otro momento importante fue cuando el presidente Chávez facilitó y contribuyó para que se iniciaran estos diálogos que hubo con las FARC y que dieron lugar al Acuerdo de Paz de La Habana. Las dinámicas del conflicto armado en la frontera están cruzadas por decisiones e intereses que vienen desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. A veces las decisiones nacionales son coherentes con las necesidades locales, pero otras veces no. Y las políticas y las acciones por desescalar las dinámicas del conflicto armado en la frontera terminan por desbordar cualquier autoridad. Y yo quiero insistir mucho, el conflicto armado colombiano siempre lo hemos considerado un conflicto interno, pero las dinámicas del narcotráfico, del contrabando, de las rentas ilegales, de la minería, son dinámicas transnacionales. Son dinámicas transnacionales, son problemas que requieren una conversación entre los estados. Tampoco esos problemas ni acaban en Colombia ni acaban en Venezuela. Eso trasciende, eso va a Guyana y de Guyana va a África. Y yo creo que es como la sensación de que la frontera termina siendo un territorio de nadie.
Un territorio de nadie, es decir, hay un nivel de relacionamiento político diplomático en clave de que las decisiones sobre la frontera la toman los gobiernos desde el nivel central, y la relación de los niveles más locales y territoriales pareciera una relación más parroquial, es decir, más de lo cultural, del tránsito permanente, de ir y venir, del intercambio económico, legal e ilegal, pero no desde una postura política que reaccione frente a los temas de frontera. Ni el gobierno venezolano ni el gobierno colombiano han hecho lo suficiente por atender las necesidades socioeconómicas que tiene la región, y mucho menos en términos de seguridad. Siempre han sido unas relaciones históricas de Caracas y Bogotá que las han dedicado al intercambio comercial, pero nunca ninguno de los dos gobiernos se ha acercado al territorio a preguntarnos a quienes habitamos en la frontera de cómo nos imaginábamos nuestra frontera, o cómo nos soñamos viviendo en la frontera, o cuáles pueden ser las dificultades, los problemas mayores que tenemos y su solución. Hemos visto que en el conflicto armado de la frontera intervienen actores armados y no armados, que generan unas dinámicas que incluyen las confrontaciones por el control territorial, las desapariciones forzadas, los desplazamientos transfronterizos, el narcotráfico y el contrabando, desde miradas locales, nacionales, internacionales y transnacionales. Conscientes de esta realidad, de esta vitalidad de la frontera, en la Comisión y sobre todo en todas las áreas fronterizas hemos estado analizando con mucho cuidado lo que esta realidad fronteriza significa para el conflicto armado, la posibilidad de que estos flujos en los distintos sentidos que decíamos anteriormente activen el conflicto, y nos hemos dedicado mucho también, y hay que resaltarlo, a conversar con las personas que han vivido este conflicto, tanto colombianos que han ido y vuelto como colombianos que están al otro lado de la frontera, y nosotros hasta ahora ya tenemos 23 entrevistas a profundidad de colombianos que o han regresado o están al otro lado de la frontera. El proceso de escucha de la comisión nos permitirá entender por qué nos hemos matado tanto por décadas y décadas. Es decir, entender las causas, las dinámicas del conflicto, los factores de persistencia. Y todo esto estará en un informe final que entregaremos en noviembre del 2021. Y que debe permitirnos generar acciones para no repetir la violencia, para poder iniciar el tránsito hacia la Colombia tan anhelada, esa Colombia que soñamos en paz. Pero yo quiero, como Comisión de la Verdad, dejar un mensaje, y es que la frontera es un lugar muy delicado en este momento en términos de repetición del conflicto, en términos de actuación de las disidencias, en términos de actuación del ELN, todos los factores de violencia que siguen persistiendo en el país, el narcotráfico, los paramilitares, todos esos factores están presentes en esa frontera. Y la frontera puede ser un lugar muy fuerte de continuación de este conflicto armado que nos ha desangrado. Nosotros creemos como comisión que hacia el futuro, si no hay un diálogo fluido entre los dos países, entre los gobiernos de ambas naciones, para realmente darle un tratamiento a la frontera en términos de que sea un lugar de convivencia, de paz y de legalidad, donde los estados estén presentes, pero también que haya acuerdos claros entre los dos países. Puede que dos países que tengan dos modelos totalmente distintos de gobierno, de estado, pero que se logre por lo menos un acuerdo sobre que no haya más violencia en esa frontera, que no se nos vaya extendiendo el conflicto. Terminamos este programa, pero los invitamos a seguir a la Comisión de la Verdad en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en donde podrán ver más programas como este y escuchar a las víctimas contando sus historias, a los expertos que han aportado al análisis y al proceso de esclarecimiento de la verdad, del reconocimiento, de la búsqueda de una convivencia pacífica y la no repetición de la violencia del conflicto armado. Hasta pronto. Chao.